Bien, hermano, buenas noches. Vamos a alimentar el alma en esta hora, hermano. ¿Sí? Y vamos a ubicar en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Salmos capítulo 19. Vamos a tomar un verso allí, el verso 13. A ver. Salmos capítulo 19, versos 13. El autor allí es un hombre que siempre buscaba la mejor manera de tener una buena relación con su Creador. Dice así el Salmo 19, verso 3, oído. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aleluya. ¿Encontró usted? Eso está en el Salmo 19, verso 13. 1-3, Salmos 19, versículo 13. Aleluya. Padre eterno, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida y la salud que nos das a cada uno de nosotros. Gracias porque en el trayecto hacia la vida eterna, eterno Dios, tú nos guardas, nos cuidas en todo tiempo. Es más, tu palabra dice que tú nos guiarás aún más allá de la misma muerte. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos en esta noche, hermanos, a meditar en este verso de la Escritura y vamos a hablar algo acerca del pecado de la presunción. Es una palabra que de repente usted poco lo ha oído, pero la palabra presunción tiene que ver con la soberbia. Oído. Presunción tiene que ver con la soberbia. Y de ello vamos a hablar en esta noche, entendiendo que el autor de este salmo se cuidaba de ello, ¿no? Y yo creo que en el desarrollo de nuestra vida como creyente, no solamente deberíamos cuidarnos de este aspecto, sino de todo lo que es vida cristiana auténtica, hermano. Aleluya. Bien, mire. Este verso, el 13, señala dos grandes pecados. El primero es el de la presunción. El autor dice así: preserva también a tu siervo de las soberbias. El segundo es la rebelión. Dice allí: y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, escuche bien, la presunción o soberbia como la rebelión son pecados de desobediencia a Dios. Allí está en la Escritura. ¿Usted me está oyendo? Claro, está allí. Y si está allí, nosotros tenemos que oírla y yo tengo que anunciarla de igual manera. Escuche. Mire, la desobediencia en ambos pecados se ve, por ejemplo, así. Oído. En la rebelión, el hombre no hace lo que Dios le ha mandado que haga. Y en la presunción, el hombre hace
lo que Dios no le ha mandado que haga. Ahí está la diferencia, ¿no? Entre presunción o soberbia y rebelión. Te lo voy a decir una vez más. En la rebelión, el hombre no hace lo que Dios le ha mandado que haga. Y en la presunción o soberbia, el hombre hace lo que Dios no le ha mandado que haga. ¿Me oye? Bien, escuchen. Nadab y Abiú cometieron este pecado, dice la Escritura, al ofrecer fuego extraño delante de Dios. Un poquito de historia. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, hermano de Moisés. Y dice la Biblia que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Dios fuego extraño que él nunca le mandó. Y dice la Escritura en Levítico 10 del 1 al 2, y salió fuego de Dios y los quemó y murieron delante de Dios. Oído, Nadab y Abiú trataron ellos de agradar a Dios, pero su deseo de ellos los llevó a hacer lo que Dios no había pedido. Capte. Ellos hicieron algo que Dios no le había dicho. Y quisieron agradar a Dios de algo que Dios no le había pedido. Estos dos hombres, Nadab y Abiú, entendieron la voluntad de Dios, pero a su manera, hermano. Y de eso tenemos nosotros que cuidarnos, empezando por mi persona. Ahora, ofrecer fuego delante de Dios, dice fuego extraño, por mejor que parezca, dice la Escritura, es pecado. Sin embargo, escúcheme, en el servicio a Dios y en el ministerio a Dios, muchos creyentes y de repente algunos ministros están ofreciendo fuego extraño. El fuego extraño puede ser nuestro carácter voluntarioso. El fuego extraño puede ser un deseo de la carne y no del espíritu. El fuego extraño es hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios lo demanda. ¿Es cierto, hermano? Nosotros tenemos que vivir y actuar de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando querramos hacer algo, tenemos que estar seguros si lo que vamos a hacer está dentro de la voluntad de Dios o no. Porque si no está dentro de la voluntad de Dios, entonces viene a ser fuego extraño, dice la Biblia, ¿no? Mire tantas cositas ahí. Ahora, hay que darse cuenta de la expresión que dice el autor, que él nunca les mandó. Escuchen, es pecado decir lo que Dios no nos ha mandado decir. Muchas veces se oye por la televisión, por los medios de comunicación, por el Facebook, de las redes sociales. Dios me dijo, dice, ¿no? ¿Cuántas veces se oye? Dios me dijo. Y hay que tener, hermano, le diré, seguridad, convicción, cuando uno dice, Dios me dijo. Y cuando algunos dicen, Dios me dijo, pareciera como que si Dios le hablara audiblemente. Dios me dijo, dicen algunos, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado. Él nunca, dice, notemos esta expresión, que Él nunca les mandó. Y vuelvo a recalcar, es pecado decir lo que Dios no nos ha mandado decir. Es pecado hacer lo que el Señor no nos ha mandado a realizar. Pregunto yo en esta noche, ¿estaremos haciendo algo para Dios que Él no nos ha mandado? Pensemos en eso, hermano. Mire cómo es que el pecado de la presunción o de la soberbia está a veces, no en todo de repente, pero a veces ocurre aquellas cosas. Ahora, usted sabe que de todas las enseñanzas de la Escritura,
siempre hay que sacar una lección para nosotros. ¿Y cuál es la lección allí? Escúcheme. Aunque las intenciones sean buenas, si es que no está dentro de la voluntad de Dios, la Biblia dice es pecado. Bien. No solamente Nadab y Abiú cometieron este pecado, también lo cometió Saúl, el primer rey de Israel, cuando ofreció holocausto a Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 13:9, entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Ahora, cualquiera pudiera justificar la acción de Saúl, o sea, justificar su acción, cuando uno va, digamos, a lo que ocurría en aquel momento, pero sin embargo Dios lo vio como una presunción, o sea, como soberbia. Mire, escuche, Saúl, primer rey de Israel, estaba en guerra y él tenía que esperar en Gilgal a Samuel por espacio de 7 días. Samuel le dijo a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso le dijo Samuel a Saúl. Oído, Saúl era rey, Samuel era sacerdote. Cada uno tenía su función. El rey no podía hacer el papel de sacerdote, ni el sacerdote podía hacer el papel de rey. Cada uno tenía su propia función. Ahora, dice la Escritura que el día séptimo, como Samuel no llegaba, Saúl tomó la iniciativa por él mismo al ofrecer holocausto a Dios. ¿Qué tal? Samuel, como vidente o profeta de Dios, no viene. Yo soy el rey. Si el profeta no viene, yo lo voy a hacer. Está usurpando un cargo que a él no le correspondía. Mire la soberbia de este rey. Saúl tomó la iniciativa por sí mismo, ofrecer el holocausto a Dios, y lo ubicamos en 1 Samuel 13:8. Ahora, no bien había terminado de ofrecer el holocausto cuando Samuel llegó, y cuando Samuel contempló todo lo que este hombre había hecho, Samuel dijo esta palabra: locamente has hecho. Y el rey Saúl presentó 3 excusas al profeta para justificar su acción o su soberbia. Él dijo: el pueblo está desertando, el pueblo se está yendo. Y tú, como me dijiste que al 7º día venía, y como no llegabas, entonces yo actué de esa manera. Y el ejército filisteo se venía contra nosotros. Esas fueron las excusas que él presentó. Ahora, Saúl había sido presuntuoso. Mire, notemos las expresiones. Él dice: me dije, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Primera de Samuel 13:12. Ahora, el pecado de presunción de este hombre llamado Saúl hizo que Dios lo sustituyera por un varón conforme a su corazón. Usted sabe quién fue ese hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, por su soberbia, por hacer algo que no le correspondía hacer, ya que el ofrecer holocausto solamente, hermano, lo podían realizar los sacerdotes y no los reyes. Perdió su comunión con Dios Saúl, fue apartado del pueblo de Dios y fue desechado de igual manera por Dios. Mire, solamente ¿por qué? Por su soberbia o presunción. Ahora, ¿qué enseñanza o qué lección nosotros sacamos de la actitud de este hombre? Primero, nosotros no debemos permitir que por ser ligeros e impacientes
caigamos en el pecado de la presunción. Aunque parezca que Dios no llegará, esperemos porque a su tiempo Él ha de llegar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. No hay que ser impaciente, y yo sé que muchos de ustedes batallan con este problema. Muchos de ustedes, hombres y mujeres, batallan con ese problema de la impaciencia, ¿no? Entonces hay que tener sumo cuidado en eso. Ahora, no solamente, Usa y también Onadab y Abiú y también Saúl cometieron este pecado. Usa también cometió este pecado al tratar de sostener el arca. Dice la Escritura así en 2 Samuel 6:7. Usa, dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Dios se encendió contra Usa y le hirió allí por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mire, poquito de historia. Dios supo proteger el arca cuando cayó en manos de los filisteos. En el arca iba la presencia de Dios. El arca era llevado por los sacerdotes. Pero la Escritura dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Por qué? Dice, porque los bueyes tropezaban y el furor de Dios se encendió contra Usa. Ahora, Dios supo proteger el arca cuando cayó en manos de los filisteos. Escuchen, los filisteos, que era un pueblo que siempre iba en contra del pueblo de Dios, le devolvieron el arca a Israel sobre un carro tirado por 2 vacas. Así lo enviaron a Israel, porque eso era solamente llevado por los sacerdotes. Pero estos hombres, los filisteos, devolvieron el arca a Israel sobre un carro, pero tirado por 2 vacas. Y esta llegó a su destino sin caerse, y leemos nosotros lo siguiente: y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semen y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Oído, el hecho de que David permitiera que el arca fuera llevado en un carro tirado por bueyes y no por los sacerdotes, en sí era desobediencia, porque no debían llevarlo, las vacas, sino tenían que llevarlo los sacerdotes. El castigo que le tocaría a David, Usa lo recibió por entrometido, por meterse en lo que no era, no debería de meterse. Usa, queriendo hacer un bien, metió la mano donde Dios no lo mandó. Oído, si el arca se caía, eso era problema de Dios y no de Usa. ¿Qué lección sacamos de allí para ustedes y para mí? Escúchenme. Nosotros debemos de dejar que Dios arregle las cosas a su manera. Cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación crítica, cuando hay algo que nosotros no podemos hacer, dejemos que Dios lo haga a su manera. Porque Él sabe hacer las cosas, hermano, mejor que nosotros. Y cuando nosotros lo queremos hacer o realizar o actuar, a veces erramos y en vez de mejorar, empeoramos el problema. Por eso digo, dejemos que Dios arregle las cosas a su manera. Aunque la obra de Dios pareciera que va a caer, Dios se encargará de aguantarla y no nosotros, hermano. Recuerde que la iglesia es de Él. La iglesia es del Señor. La iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Y Él sabrá cómo la cuida, cómo la guía, cómo la conduce, cómo la guarda, cómo la protege. Porque Él es Dios, porque Él es el dueño de la iglesia. ¿Me entiende, hermano? Bien, ahora, Usías, otro rey de Judá, también cometió este pecado al quemar incienso en el templo. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina,
porque se rebeló contra Dios, su Dios, entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Dónde está eso? Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16. Oído. Uzías se puso a ejercer un oficio que solo correspondía a los sacerdotes. Hay un dicho que dice, hermano, muy común y que muchas veces se repite. Zapatero a tus zapatos, dice, ¿no? Es cierto. El sacerdote, su función era ofrecer holocausto a Dios. La función del rey era estar a cargo vigilando su ejército. Por eso sufrieron serias consecuencias. Dice la Biblia que Uzías se puso a ejercer un oficio que solo correspondía a los sacerdotes. Y cuando se le llamó la atención a este hombre, se llenó de ira y Dios lo castigó con lepra. O sea, Dios lo llamó para hacerle ver su error. Y se supone que si a alguien se le hace ver su error, la persona debe ser agradecida o agradecido. Gracias por corregirme, gracias por ayudarme. No lo había pensado así, no leí bien, desconocía este campo. ¿Sí o no? A quien se le hace ver el error, si a mí me hicieran ver un error, yo pediría perdón, yo pediría ayuda, yo diría, ayúdame, desconozco esta área. Pero este hombre no. Uzías se puso, como digo, a ejercer un oficio que solo era actitud de los sacerdotes. Y cuando se le llamó la atención, dice la Biblia, se llenó de ira y Dios lo castigó con lepra. ¿Qué tal? Cuando a usted se le corrige para su bien, porque nadie corrige para mal, usted debe ser agradecido a la persona que lo va a corregir, hermano. Le diré una cosa, a veces nadie puede ver sus propios errores, otros lo ven. Y si el otro lo ve, debe ser, hermano, debe estar llamado a ir y corregir, pero hablar personalmente. ¿Me entiende? Eso dice la Escritura. Muy bien, escucha. Cuando se le llamó la atención, claro, se llenó de ira, de acuerdo al verso 19 del capítulo 26. Mire, este hombre recibió un castigo perpetuo, dice el verso 21. Fue leproso hasta el día de su muerte. Qué triste esa condición, ¿verdad? La lepra, por ejemplo, la carne la va destruyendo, la va minando y se va cayendo por pedazos. Eso es la lepra, incurable en aquellos días. La lepra era un castigo que este hombre Uzías recibió, que lo marginó. Y dice la Biblia, y habitó leproso en una casa apartada. En los tiempos de Cristo habían los leprosorios, donde todos los leprosos iban allí prácticamente a esperar el tiempo hasta que la muerte le llegara. Y es triste la condición de un leproso. Un castigo que lo excomulgó, dice el verso 21, por lo cual fue excluido de la casa de Dios. Un castigo que lo llevó a ser sustituido, y Jotán, su hijo, tuvo que hacerse cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, el verso 21. Entonces, escúcheme, el fanatismo de este rey Uzías lo llevó a esto, al pecado de la presunción. Lección. ¿Qué lección sacamos para nosotros? ¿Qué tiene que ver esto que ocurrió en el pasado? ¿Qué tiene que ver con nosotros los creyentes de este tiempo? Mire, los líderes, y cuando hablo de liderazgo, hablo de líderes, hablo del director de la escuela dominical, hablo, digamos, de los encargados de la juventud, de los maestros de la escuela dominical, de los que están en evangelismo, en las áreas que hay en la iglesia. Estoy hablando de ellos, de no hacer en el templo de Dios lo que no se le ha ordenado.
hay que hacer, realizar o actuar lo que se le ordena, porque el hombre líder, hombre o mujer, escúcheme, que quiera hacer todo, tarde o temprano caerá víctima de la lepra de la presunción. Conclusión, escúcheme, todo lo que se realiza como una emergencia en contra de la necesidad de las circunstancias y sin esperar el mandato divino, le resulta inaceptable a Dios. Todos ustedes, empezando por mi persona, tratemos durante nuestra permanencia terrena aquí, no hacer nuestra propia voluntad, sino solamente hacer la voluntad del Señor. ¿Me oye? Y para poder darse cuenta cuál es la voluntad del Señor, tenemos que estar, hermanos, nuestra mente siempre captando los sermones, la enseñanza de la palabra, la lectura diaria de la Escritura de igual manera, para darnos cuenta y entender y conocer cuál es la voluntad perfecta de Dios para cada uno de nosotros, para no caer en el pecado de la presunción, hermanos. Qué bueno. Vamos a darle gracias a Dios